Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es nuestra oración que estén bien, que Dios los proteja de cualquier contaminación, infección del virus, de cualquier situación. Ahora que estamos entrando a cambios de clima aquí en Oklahoma, es bastante resentido todo esto por las alergias y esta inestabilidad del tiempo. Pero continuamos en contacto a través de estos videos hoy, este día, recordando como una manera de repaso en Éxodos 34, versículos 6 y 7. Vamos a concentrarnos en esta escritura. Y hemos estado viendo en los dos videos pasados, Éxodos 32, 33, 34, aunque nos hemos concentrado en el capítulo 33. Estamos incluyendo el 34, 32, perdón, por donde empieza esto. Esos tres capítulos son muy importantes porque nosotros hemos estado viendo los tres capítulos más fundamentales, más fundamentalmente importantes del Pentateuco. Los 5 libros de Moisés, el Torá o la ley que muchos le llaman, porque ahí se describe en estos tres capítulos una crisis de relación y la supervivencia del pueblo. Acababa de Dios de sacarlo de Egipto, vienen a los pies del Sinaí, y ahí es donde nos describe la narración del Éxodo, una crisis de relación y supervivencia del pueblo Israel, de la cual dependía de esta experiencia, dependía de acuerdo a lo que ha de suceder después de esta experiencia, a los pies del Sinaí dependía todo el resto de la historia de este pueblo, todo el resto de las generaciones que vendrían después de este pueblo. Este pueblo había estado en Egipto. En Egipto ellos eran esclavos. No había identidad para este pueblo realmente. Eran solamente una comunidad que servía un propósito, y el propósito era solamente edificarle pirámides, quizás. Pirámides, construcciones inmensas a Faraón. Se les daba el material para que ellos construyeran ladrillo, pero eso no era de ellos. Ellos estaban literalmente trabajando para producir para otra persona que era Faraón. No había identidad. Y la pregunta es, ¿cómo continuará en su jornada este pueblo como un pueblo que continúa siendo el pueblo de Dios, que Dios escoge para revelarse al mundo en las generaciones venideras? Si este pueblo, de acuerdo al capítulo 32, tiene un corazón muy testarudo y una mente ciega e ignorante, de acuerdo a la expresión bíblica, un pueblo de dura cerviz. De modo que tenemos nosotros esta triada que se le llama del capítulo 32, capítulo 33, el capítulo 34, donde se intensifica el compromiso de Dios con este pueblo y la intercesión se ve, la intercesión que Moisés hace después de que este pueblo, en el capítulo 32, ha totalmente roto el pacto que Dios ha hecho desde la salida de Egipto. Tenemos entonces que el capítulo 32, 33 y 34 se desarrolla este estrago por supervivencia y continuación y realización de lo que Dios empieza en Egipto, entre Moisés y Dios, por razón y por causa de este pueblo.
Entre los textos bíblicos más antiguos se encuentran algunos salmos, y algunos salmos hacen ah, conexión a este momento en el Sinaí. En el Salmo 68, versículo 8, tenemos esta mención de cómo ah, el monte tembló, la lluvia se derramó, el monte se estremeció ante la revelación de una teofanía, Dios, fanía, forma, en la que Dios se revela en ese monte. El Dios del pacto se conoce este tipo de narración en los Salmos o en alguna otra porción de la Escritura. Estos textos bíblicos, mucho más antiguos, uno de los más antiguos textos bíblicos, es que el Dios del pacto se le reconoce con el pueblo judío, se distingue como el Dios del Sinaí, el Dios del pacto, el Dios del Sinaí, porque fue el lugar de la revelación divina más intensa y saturada de esencia en cuanto al propósito de Dios para el ser humano, que es revelada en ese momento, no solamente a este pueblo. Allá en Deuteronomio 29, Moisés le dice al pueblo, al concluir casi el Pentateuco, el Torá, le dice, no solamente con ustedes hace pacto Dios, sino con todos los que no están aquí presentes. En otras palabras, todas las generaciones que vendrán después de ustedes. Y eso se extiende inclusive todo ese tiempo hacia el futuro, hasta el tiempo en que Jesús, el Cristo, viene y hace una oración en el huerto del Getsemaní, en donde dice, no solamente pido por estos que han creído en mí, por la palabra que tú me has dado y les he entregado, sino también pido por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra que ha de ser llevada a través de ellos, todas las generaciones que vienen en el futuro. De modo que cuando el pueblo llega a la presencia de la montaña del Sinaí, estamos de regreso en Éxodo 32, 33, 34. En Éxodo 19, Dios les empieza a dar las condiciones del pacto, de acuerdo a la narración del Éxodo, y les da la instrucción, lo que muchos consideran la ley o la guía, en esencia la palabra que es hablada de Dios y revelada. De modo que lo que es sumamente importante, quisiera que nosotros pusiéramos mucho cuidado y atención, es que de Éxodo 19, cuando el pueblo llega a la presencia de la montaña del Sinaí, y al pie de esa montaña se encuentra y permanece un año. De Éxodo 19, capítulo 19 del libro de Éxodos, al libro de Números, capítulo 10. Hay 58 capítulos que cubren un año en el que el pueblo acampó a los pies del Sinaí. El Pentateuco o el Torah cubre un promedio de 2706 años de narración, del momento en que empieza a componerse esa narración. Desde la creación a la muerte de Moisés, más o menos se calcula el año que ellos emplean entonces al pie del Sinaí, equivale al 40% de todo el Pentateuco, de toda la narración que cubre la vida de los patriarcas, todo la narración de Génesis, generaciones antes de esta generación que ahora se encuentra ante el Sinaí.
y el resto del Pentateuco. En otras palabras, de acuerdo a la gráfica que les presento aquí, el año que ellos pasaron al pie del Sinaí es el 40% de toda la narración del Pentateuco. El resto es el 60%. En otras palabras, si el Pentateuco cubre 2706 años en totalidad, de la creación a Moisés, la realización del pacto de Dios que se promete acá en Génesis, el año empleado en el Sinaí son 40% de toda esa narración del Pentateuco, el resto es 60%. Y esto nos indica el significado fundamental de ese año que pasaron este pueblo al pie del monte del Sinaí. De tal manera que nosotros vemos, por ejemplo, que en el corazón, en base a esta narración del capítulo 32, 33, 34, que el corazón de esta narración, de todo el Pentateuco, que para muchos es la ley, que tiene un tono, vuelvo a repetir, un tono legalista, un tono frío, calculador. En realidad, en estos tres capítulos del 32, 33 y 34 nos damos cuenta que en el corazón de este pacto verdaderamente el corazón es relación de Dios con el pueblo. Aquí se está definiendo y eso es lo que Moisés está rogando. Y en el corazón de esta relación se encuentra la adoración. Es la adoración. Cuando Moisés va y hace lo que Dios le pide al principio del capítulo 34, Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas, sobre estas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras, que quebraste. Moisés rompe las primeras tablas al ver la idolatría del pueblo, al ver que ellos están adorando a un becerro después de que Dios les ha liberado de la esclavitud de Egipto. El becerro no hizo todas esas obras, todos esos milagros y maravillas que ellos tienen por contar por el resto de las generaciones que vienen después de ellos, y que ahora, habiendo salido de esa esclavitud, donde ellos, vuelvo a repetir, no eran pueblo, eran esclavos, no tenían identidad. Ahora aquí en el monte Sinaí Moisés está sumamente cargado en su espíritu, en su corazón por este pueblo, y va y roga a Dios que no los deje, que no los abandone, que no los destruya, que siga con ellos hasta realizar la promesa. Y esos son 3 capítulos, una triada que es tres capítulos de gran definición por este pueblo. Entonces, cuando Moisés hace lo que Dios le pide al principio del capítulo 34 y regresa a la presencia de Dios al Sinaí, y Dios, al recibir a Moisés en su presencia y continuar en su presencia en todo lo que Dios le va a indicar a Moisés, Dios revela su gloria a Moisés. Y lo que Moisés aprende muy claramente en este monte de el Sinaí, en ese tiempo en el que Dios hace temblar, dice el Salmo, ¿verdad? 68, que lo vamos a ver ahora en un momento. En este monte, una de las cosas que Moisés aprende muy personal y íntima y profundamente en su espíritu es adorar. Y en el capítulo 34 nos dice que Moisés baja la cabeza mirando hacia el suelo y adora a Dios. Adora a Dios. En ese sentido, Moisés está obviamente suplicando por este pueblo. Lo que Moisés desea es que este pueblo
reciba y tenga acceso a esta experiencia, y por lo tanto se considera que el Pentateuco en toda su totalidad es solamente una instrucción de adoración al pueblo. Desde el principio del Torá se proyecta una visión de adoración en un mundo que Dios desea que exista, que viva en armonía relacional. Todo se relaciona. Que desde el principio Dios había intencionado desde el libro de Génesis. La condición principal para una relación tal como esta es que primeramente nosotros tenemos que, al venir a la presencia de Dios, tenemos que despojarnos, queremos liberarnos de lo que no es. Y naturalmente, en los capítulos 32 y 33 de Éxodo, expresan una profunda conciencia del poder destructivo de la idolatría en las mercancías, de la fascinación sin fin por los objetos naturales que se supone erróneamente que aumentan el valor de la persona que los lleva. Este pueblo se vestía y se ponía todo en ese momento, habiendo despojado a Egipto de todos esos ornamentos y alhajas y cosas que ellos llevaba consigo para la adoración. Y naturalmente puede ser en nuestro contexto interpretativo de este texto que esencialmente los efectos de los ornamentos que seducen no sean materiales sino psicológicos, principalmente el efecto moral, efectos intelectuales y principalmente espirituales. El sentirse más atractivo o atractiva, más aceptado o aceptada, más admirado o admirada por los demás. Es esa necesidad profundamente parte de la naturaleza humana. Dios la puso, la creó ahí porque somos seres relacionales. Queremos la aprobación, la aceptación, la admiración de los demás. Pero terminamos dependiendo demasiado de estos objetos que uno compra, que comercializa en nuestra sociedad, materialista sobre todo. No podemos, digamos, alejarnos demasiado de las mercancías, particularmente en una sociedad de consumo, en la que la codicia genera muy regularmente, a razón de obtener algo, brutalidad y relaciones de conflictos con los vecinos, con nuestros semejantes. En estos capítulos, Israel, en el capítulo 32, 33, 34, ciertamente salió de Egipto un pueblo muy rico en plata, bronce, oro, telas, de todo. Muy rico, porque despojó a Egipto, pero a la vez muy pobre en su alma. Lo que se requiere para reanudar el pacto, entonces, de acuerdo a esta narración de esos 3 capítulos, es la disolución y liberación de las ideas de autosuficiencia que estas cosas que obtenemos nos traen, pero que impiden y finalmente excluyen una relación de audiencia ante Dios. Si ustedes recordarán, cuando Moisés se acercó viendo de lejos la primera vez, aquella ocasión en el Éxodo, que él va a ver por qué la zarza estaba ardiendo, lo primero que Dios le pidió es que se quitara las sandalias de sus pies. El lugar donde él se encontraba, donde Dios se había revelado a él ahí, ese lugar estaba santificado por el hecho de la presencia de Dios en ese lugar. De modo que tenemos nosotros esta condición. Naturalmente,
tenemos que despojarnos. Al venir a la presencia de Dios, no podemos venir con todo nuestro equipaje y con todas nuestras costumbres, con todas nuestras ideas, hábitos, costumbres, y lo que hemos obtenido a través de nuestra jornada terrenal, muchas veces que son impedimentos para nuestra comunión con Dios. Y en su encuentro con el joven rico en Mateo capítulo 10, versículo 17 al 22, si ustedes no tienen que ir para allá, pueden verlo después, Jesús hace comentarios sobre las riquezas en los versículos del 20 al 27, que se encuentran conectados a esta severa demanda de Yahweh al pueblo en esta experiencia en la que el pueblo se encuentra ante el monte del Sinaí. De modo que cuando Moisés regresa, dice la escritura en el capítulo 33, versículos 4 y 6, ellos naturalmente hicieron duelo. O sea, dice la escritura, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, bueno, en ese entonces, di a los hijos de Israel, dice, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en el versículo 5 del capítulo 33. O si lo queremos leer del versículo 4, que es lo que indica ahí. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. O sea, ninguno se vistió con esa manera ostentosa en la que ellos pensaban que les agregaba a ellos, a su persona, valor y razón para ser admirados y aceptados, porque Jehová les dijo así, sois un pueblo de dura cerviz. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Desde ese momento, y desde este momento nace una conciencia al pueblo de que en realidad lo que nos ponemos no nos agrega valor. Obviamente a nosotros nos gusta vestir bien. Muchas modas crean más bien dependencia en este tipo de costumbre que afecta moral, intelectual, emocionalmente, pensando nosotros que si nosotros tenemos las modas, las marcas más costosas y las mejores, vamos a ser admirados y recibir la admiración, no solamente la aceptación, sino la envidia, si quieren ustedes, de los demás. Y eso es muy enfermizo en realidad. De tal manera que Dios les dice, despójense. Y así se encuentran en esta experiencia. Pero el episodio tranquilo de esta porción del 33 yendo hacia el 34, casi totalmente apacible de la tienda. O sea, el tabernáculo que es una morada, la tienda, fuera del campamento. Están los versículos del 7 al 11. Nos indica que en esta comunidad, obviamente, esta comunidad ignorante de lo que Dios deseaba de ellos, quizás un poquito terca en sus costumbres. No obstante, el encuentro es posible con Dios. El encuentro es posible. Ven ustedes, por ejemplo, dice la escritura en los versículos del 7, ahí está, al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo, si ustedes tienen ahí esta porción, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Este se llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía, de acuerdo a esta porción, ¿verdad?, que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba cada día cual estaba en pie de la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ellos miraban de lejos. Es lo que está diciendo. Pero esta comunidad, obviamente, como la nuestra, tenía poca inclinación en tal reunión. Tenía verdaderamente, no había intensidad de espíritu y de corazón. Sin embargo, estaba dispuesta a ofrecer sus peticiones y observar, o sea, de tener acceso al tabernáculo de reunión. Y sus peticiones estaban dispuestas a ser observadas. Y obviamente, ustedes, la figura lo trata de ejemplificar un poco. Estaban con asombro y curiosidad sobre este Dios, Yahweh, el Señor. Interesados, pero sin querer envolverse totalmente. Más interesados, como muchas veces nosotros nos caemos en esa costumbre, estamos más interesados en las tradiciones de la iglesia que que la verdadera presencia del Espíritu. ¿Cómo es qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente recibir, experimentar esta relación? Y me recuerdo muy claramente las palabras de un hermano, un predicador, un evangelista de hace muchos años. Él dijo, es bueno estar en el lugar donde Dios se manifiesta, es bueno estar. Pero es mejor estar aún donde Dios es Señor, donde Dios verdaderamente posa, descansa en el corazón de las personas y conocen verdaderamente quién es Dios, como en el caso de la comunión que Moisés buscaba en el Sinaí con Dios. En el Éxodo 33:16, entonces en esta narración, nosotros observamos que Moisés realiza un principio crucial, extremadamente importante sobre la comunidad, sobre este pueblo. Entiende que incluso esta comunidad israelita en sí misma no posee ninguna marca de especialidad. Y si ustedes se dan cuenta en el capítulo 33, versículo 16, y nos dice en el versículo 10, ¿y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En otras palabras, Moisés, en esencia, está discerniendo que no por el hecho que Dios les haya escogido a ellos, ya ellos son especiales, o por el hecho de que Dios haya hecho milagros, maravillas para sacarlos de esa condición de esclavitud de Egipto y sacarlos a este momento de comunión e instrucción. No quiere decir que ellos en sí mismos tienen unas características, unas cualidades especiales como pueblo, en ninguna manera. Y Moisés pide entonces por anhela e intercede por este pueblo que realmente necesita mucho de la misericordia de Dios. Y Moisés en sí mismo, en este momento de entendimiento, de discernimiento, me pongo yo a reflexionar, a pensar, se negaría a considerar de gran importancia, como por ejemplo en nuestros días, las marcas de nuestra iglesia. Nosotros somos una iglesia. Esta es nuestra tradición. Y optaría por el principio radical de que el único reclamo de la iglesia, aún nuestras comunidades hoy en día, es nuestra estrecha solidaridad con Dios, que invita a la comunión en Cristo. Es el favor de Dios, la gracia, el favor inmerecido de Dios que nos hace quienes somos, no porque esté en nosotros
algo especial, sino porque Dios ha tenido misericordia, en otras palabras. Entonces es la estrecha solidaridad con Dios, la estrecha comunión con Dios que invita a la comunión en Cristo. Dios nos invita. Eso es lo único que nos hace el pueblo que somos. Y la tentación de cualquier comunidad, de cualquier iglesia, de cualquier grupo, en imaginar que su especialidad es su propia propiedad peculiar, que es su especialidad, que somos únicos, en fin, es un gran error. Moisés se lo dice al pueblo